Cordial saludo a toda nuestra audiencia que nos sigue en las redes sociales, en este Facebook Live. Como todos los martes, tenemos un espacio para los candidatos y precandidatos a la presidencia. Hoy tenemos la visita a la revista Semana de uno de esos precandidatos a la presidencia. Se trata de Carlos Caicedo. Puede que para parte de la opinión pública, sobre todo en el interior del país, su nombre no sea tan familiar, pero detrás de él pues hay una trayectoria política de más de 20 años de carrera. Nació en Aracataca, en la tierra del Nobel García Márquez, y su carrera política pues se ha movido mucho dentro de la tendencia de izquierda. Carlos Caicedo pues hizo parte de la Unión Patriótica en sus comienzos, fue candidato a la constituyente del 91, incluso fue vocero en el proceso de paz del gobierno con el ELN en los años 90. Aspiró al Consejo de Santa Marta y su primer gran cargo de elección popular fue como alcalde de la capital del Magdalena. Sin embargo, pues antes tuvo una trayectoria académica muy importante porque fue durante más de una década rector de la Universidad del Magdalena, que logró consolidarla, digamos, pasarla de ser a ser una de las mejores universidades del país, aunque su gestión pues le significó muchas enemistades políticas. Ahora Carlos Caicedo pues aspira a la presidencia, de los primeros que salió a recoger firmas y registró más de 2 millones de apoyos en la registraduría, con lo cual ya tendría, digamos, habilitado su presencia en el tarjetón de la primera vuelta, pero también recordemos que Carlos Caicedo hasta hace unas horas pues estuvo, digamos, con una orden de captura por parte de la Fiscalía debido a un proceso por presunta irregularidad en contratos en Santa Marta. Carlos Caicedo, bienvenido a Bogotá, bienvenido a la revista Semana. Y bueno, para empezar, hablemos un poco de esa trayectoria, profundicemos un poquito de cómo ha sido su carrera y para que de pronto al interior del país conozcan un poco más de su nombre. Cordial saludo para todos y todas los que nos siguen en este momento en el Facebook Live de la revista Semana. Gracias por la invitación, Rodrigo. Cordial saludo también para Daniel. Bien, como lo decía, nací en Aracataca, fui criado en Santa Marta, estudié en el sistema público desde el preescolar, allí en esa ciudad, en la capital del Magdalena, y luego ingresé a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar Derecho. Allí, por supuesto, estuve participando de las causas universitarias, estudiantiles, y participé de diversas organizaciones estudiantiles de orden nacional. Inclusive presidí el Comité de Derechos Humanos de esa universidad. Más adelante, con la crisis que se suscitó en Colombia por los magnicidios a candidatos presidenciales, surge el movimiento de la séptima papeleta como una alternativa para encontrar una solución institucional, provocando una constituyente y, por supuesto, posterior a esto, la adopción de una constitución, la Constitución del 91. De manera que fui parte de ese movimiento, el de la séptima papeleta, y posterior a al impulso de esa iniciativa, estuve en la lista de convergencia que se organizó, que tú bien decías, con la personería de la Unión Patriótica, siendo yo miembro de un movimiento, el Movimiento a Luchar. El Movimiento a Luchar estuvo ligado en sus orígenes al ELN, posterior entonces a la ruptura que se da al interior del ELN, los sectores universitarios, sociales, sindicales más vinculados a la actividad política de masas, y que estábamos por una solución política negociada. Impulsamos la corriente de renovación socialista y una negociación con el gobierno nacional, de la cual fui vocero nacional. Posterior a este proceso, y miembro de la dirección de la corriente de renovación socialista, volví a mi región, a Santa Marta, después de haber estudiado Derecho, y allí empecé a trabajar en diversas organizaciones sociales. Más adelante cursé maestría en Dirección Universitaria en la Universidad de los Andes, ingresé a la Universidad del Magdalena en calidad de rector, luego de un paso por la gobernación del departamento, donde fui director de Prevención y Atención de Desastres y lideré todo el tema de política social por 2 años. Durante 10 años estuve trabajando en la Universidad del Magdalena, como también lo comentabas, en su
recuperación de una crisis profunda que la tuvo al borde de prácticamente su liquidación, y la transformamos. Convertí esta universidad en una emblemática universidad del Caribe colombiano y del país, la que logró mayores ganancias por cobertura, pasando de 2.000 a 10.000 estudiantes, triplicando la oferta de pregrado, de posgrado. Creamos el sistema de investigación, un hermoso y digno campus universitario y un sistema de bienestar y de becas para los más pobres y los más vulnerables. Se hizo atractiva esta universidad para los sectores políticos tradicionales que para ese entonces estaban al frente del departamento. Ligados ellos a los grupos paramilitares. Fueron asesinados miembros de la comunidad universitaria y miembros de nuestro equipo, un vicerrector y un decano. Inclusive yo fui declarado objetivo militar. El gobernador de aquel entonces, utilizando la Contraloría y también la Fiscalía, me estructuró una serie de casos. Inclusive quiso enlodarme con estos crímenes, con presuntos actos de corrupción o del pago de lo no debido en materia de cesantías. Y por ahí se metieron. Finalmente, a pesar de que esto fue aprobado por el Tribunal Administrativo del Magdalena y por la Procuraduría Judicial, me condenaron a 8 años. 8 años de los cuales estuve detenido 5 años. Privado de la libertad simplemente por no entregarle a la universidad para que la saquearan. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Dejé la universidad con una estampilla por 100.000 millones, con superávit. Los estudiantes de la región Caribe se pelean aún por ingresar a la universidad, porque le creamos carreras muy atractivas como medicina, negocios internacionales, de manera que estos políticos ligados a grupos al margen de la ley estaban interesados en los cupos, en las cátedras, en los contratos, etc. Defendimos la universidad, la defendimos con nuestra vida y con nuestra integridad jurídica. Absuelto, no en, desafortunadamente, los tribunales del departamento del Magdalena, donde debió ocurrir esta absolución, sino en Bogotá. Por el proceso lo trasladaron para seguirle dando largas y mantenerme, entre otras cosas, por fuera de cualquier escenario público. Porque la verdad es que a mí me detienen en la semana en el que habíamos lanzado una iniciativa, el Plan Santa Marta 2025, al que había invitado a Carlos Vives y a una serie de sectores empresariales y políticos de orden nacional, el gobierno nacional, me estoy refiriendo, el vicepresidente de aquel entonces, Francisco Santos, había decidido acompañar esta iniciativa. Teníamos la dificultad con la alcaldía, la gobernación y los congresistas de allá. A la postre, alcalde, gobernador y congresistas del Magdalena, todos confesaron sus vínculos con los grupos paramilitares, todos fueron condenados, pero fíjate, me hicieron perder 5 años de mi vida. Luego creamos un movimiento ciudadano, Fuerza Ciudadana, recogimos firmas. En ese proceso de recolección de firmas recibimos luego el aval de Rodrigo Pardo, de Rafael Pardo. De Rafael Pardo. Y bueno, al considerar en ese tiempo el liberalismo estaba muy comprometido con la defensa de las víctimas, que habíamos sido víctimas de todos estos sectores de la parapolítica, del paramilitarismo, y presentamos nuestras firmas, este aval. La ciudadanía se cansó de los políticos de siempre, nos respaldó y llegué a la alcaldía de Santa Marta. Llegado a la alcaldía de Santa Marta duramos 4 años liderando un proceso de transformación, dándole aplicación a este plan, ya no llamado Santa Marta 2025, se llama así porque en el 2025 Santa Marta, que es la más antigua de Sudamérica, cumplirá 500 años. Y quisimos construir una agenda de planeación participativa entre el Estado, la academia y el sector productivo para crear una hoja de ruta en materia económica, social, institucional y ambiental que dotara de certidumbre el desarrollo de esta ciudad emblemática del país. Y empezamos a ejecutarla durante estos 4 años. La dificultad fue que la clase política tradicional, derrotada, porque logramos el doble de votación que ellos, nosotros en ese tiempo no teníamos ni un presidente de Junta de Acción Comunal, ni edil, ni concejal, ni diputado, ni congresista, trataron de utilizar allí, entonces, nuevamente, un organismo de control, la Contraloría, en este caso distrital. El Contralor Escobar, pariente de, inclusive para políticos del Magdalena, pariente de un exmagistrado de la Corte y además quien estuvo en la Contraloría Departamental estructurándonos los casos por los cuales, entre otros, me suspendieron a mí del cargo de rector. Fíjate que ese entramado de red de relaciones seguía operando para tratar de evitar que continuara en la alcaldía. En 2 oportunidades le pidieron al presidente me suspendiera del cargo, intentaron una revocatoria del mandato. Estos sectores tradicionales, es decir, las mismas familias tradicionales de siempre que detentaron el poder casi desde la salida de los españoles hasta nuestra llegada.
Pero Perdone que lo interrumpa, ¿a qué familias tradicionales se refiere? ¿Quién dirige, quién orquesta eso que está usted diciendo que está detrás suyo para evitar su carrera política? en su tiempo era el gobernador Luna Correa, que tenía a estos sectores de las familias tradicionales rodeándolo. Recordemos que fue además candidato único impuesto por estos grupos al margen de la ley. ¿Y cuáles son estas familias tradicionales, Daniel? Pues nada, un sector de los Vives, de los Cotes y los Díaz Granados, entre otras, ¿verdad? Entre otras. Por ejemplo, yo le recibí la alcaldía a un Díaz Granados, ¿verdad? Y han sido los Díaz Granados los principales dinamizadores de denuncias en nuestra contra, particularmente el congresista Eduardo Díaz Granados. Él le recibía a su vez a los Cotes, y los Cotes, Zúñiga, porque la verdad es que no solo gobernaba el alcalde Zúñiga, que fue condenado por paramilitarismo, el esposo de la hoy gobernadora Rosa Cotes, sino que estaban los hermanos de la gobernadora Rosa Cotes, es decir, estos señores que han detentado el poder y han salido siempre impunes de todo este proceso de estar manejando los hilos de decisiones determinantes, de recursos determinantes y de contratos determinantes en Santa Marta, en el pasado y ahora en el departamento del Magdalena. Pero claro, junto a ellos estaba una serie de políticos tradicionales que vivían de este modelo, del modelo de la compra y venta del voto, y por tanto luego de apoderarse del Estado, de capturar por vía de estos procesos fraudulentos electorales las rentas públicas, y de manera que los impuestos de la gente no se veían traducidos en obra pública alguna, sino que estaban siempre en un San Benito, que la ciudad estaba quebrada, que estaba en ley 550. Es más, el alcalde Díaz Granados, él en ejercicio, yo electo, quiso que, junto con su secretaria de Hacienda, la doctora Manira Guerra, también de esta familia poderosa, de los Guerras, que están casados con los Díaz Granados, que nosotros amparáramos casi 200.000 millones más en la ley 550, con deudas de la salud y otras serie de entidades en liquidación. ¿Qué hicimos? Consultar a la DAF a ver si estaba de acuerdo, y nos dijeron en lo absoluto. Por tanto, nosotros nos dimos en la tarea de buscar el saneamiento de todas esas deudas, y ahí voy, si les parece, a hacer un breve resumen de qué hicimos en la alcaldía de Santa Marta durante estos 4 años. Una pregunta muy rápida. Estas acusaciones, o estos señalamientos más bien, pues porque usted está describiendo hechos, ¿los puso en conocimiento de las autoridades? Sí, es que nosotros hemos hecho siempre público qué es lo que está pasando en relación a estas actividades. ¿Y a los tribunales lo ha llevado? Sí, hemos llevado básicamente las denuncias pues con los actores que ellos utilizan como operadores de las decisiones. Pero ¿no? a las cabezas de estas familias. Evidentemente, esto es un tema que corresponde investigar a la Fiscalía. Nosotros ponemos en conocimiento qué es lo que pasa, pero de esto hay poco. Voy a poner un ejemplo. El contralor Rodrigo Escobar, Horacio Escobar, lo colocaron allí para que nos sacara del cargo, y empezó a estructurarnos 11 casos de presuntos hallazgos administrativos, simplemente por no rendir la cuenta en el primer año de gobierno, que qué interés teníamos nosotros de amparar la información financiera del gobierno anterior. Con esto, lo que él buscaba precaver era que no continuáramos avanzando con la terminación de la concesión R&T, porque al tercer mes de iniciada la alcaldía, empezamos a buscar terminar esta concesión española que pertenecía al grupo INASA. ¿Quién era el abogado defensor de la concesión R&T INASA? Rodrigo Escobar. Rodrigo Escobar es magistrado de la Corte, primo de Horacio Escobar, y, como se ha venido a saber, muy cercano al doctor Jorge Pretel. Al final, ¿cómo logramos terminar esta concesión? Después de una lucha que dimos ante la Corte Constitucional, y luego interpuse una denuncia penal contra Rodrigo Escobar y contra Jorge Pretel en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. ¿Ha caminado esas denuncias? Absolutamente no. Lo propio también denunciamos penalmente a Horacio Escobar, que era el agente operador de estos sectores políticos tradicionales, de estos clanes, para tumbarnos el cargo. ¿Prosperó esa investigación contra el señor Escobar? En lo absoluto. Tampoco prosperaron las denuncias que hicimos en el caso de Metroagua. Nosotros emprendimos todo un proceso de terminación de esta concesión que, por supuesto, impedía que la ciudad tuviera un buen servicio de acueducto y alcantarillado. Cuando nosotros estábamos en la alcaldía, en el año 2013, llegó una sequía
de la que no se tenga noticia en la historia reciente de la ciudad. Y la ciudad quedó sin agua. Y nos correspondió a nosotros montar una especie de acueducto paralelo, con carros, carrotanques, ¿cierto? Con tanques y carrotanques, distribuir agua, mientras Metro Agua seguía enviando la factura. Construir una red de pozos, convocar al gobierno nacional, provocar una serie de estudios que le exigimos a INASA, que son los, digámosle, operadores de Metro Agua. Al final, INASA, con un antiguo amigo de ellos, el doctor Arboleda, que estaba en Findeter, financiaron el estudio, que determinó que las fuentes serían el río Magdalena y Toribio y Córdoba, que era más o menos lo que nosotros veníamos sustentando también desde la alcaldía de Santa Marta. Todo esto fue exigencia nuestra, pero al final, además de denunciarlos en Madrid, lo hicimos aquí en Colombia, terminamos esta concesión por vía de una acción popular y luego interpusimos la denuncia penal contra toda la plana mayor de INASA, de Metro Agua, para que además estas personas dijeran qué políticos estaban detrás de ellos, que nunca los controlaron y que más bien enviaban, por ejemplo, los recursos que gestionaban a nivel nacional, los famosos, pues ya no llamados así, auxilios parlamentarios o algún tipo de cupos indicativos o de recursos bien de los planes de agua que a nivel nacional ellos podían impulsar para que territorialmente se ejecutara, nunca con licitación, siempre enviándolos a Metro Agua. Y lo paradójico era que luego Metro Agua, cuando planteamos la terminación del contrato, estaba reclamando 60.000 millones de pesos. Le dijimos, díganos dónde está esta plata. Lo que nos temíamos, y por eso nunca nos documentaron esto, es que era la misma plata producto de estas transferencias y estos recursos que algunos parlamentarios o políticos llevaban y ellos asignaban a dedo. ¿Por qué no caminaron esas investigaciones contra Metro Agua? Porque inmediatamente iban a aparecer los alcaldes y los congresistas que estuvieron detrás de toda esta operación. No los tocan, a punto que yo he considerado seriamente cambiarme el apellido a Caicedo, de Caicedo a Cotes o Díaz Granado, para hacerme seguramente intocable y más bien que me consientan órganos de control y particularmente la Fiscalía. No ha prosperado nada. Mira, el mercado público, mediante otra acción popular, lo recuperamos. El mercado público fue epicentro de operaciones de Hernán Giraldo, o sea, de un jefe paramilitar, y de las BACRIM, que quedaron como herederos de estos paramilitares, que es una manera técnica de llamar también a los sucedáneos de los grupos paramilitares. O sea, doctor Caicedo, que digamos lo que se le ha abierto en los recientes días y que lo tuvieron, digamos, en un carcelazo por unas horas, eso se le atribuye, digamos, a esas personas, a esos grandes grupos políticos del Magdalena que han querido, como usted lo ha dicho, acabar con su carrera. Sin duda alguna. Hay 3 momentos en todos estos procesos. Uno, cuando estábamos en la rectoría de la universidad, nos dispararon cualquier cantidad de investigaciones en la Procuraduría, en la Fiscalía y en la Contraloría. A punto que mientras estuve en la rectoría, quisieron enlodar mi nombre con ausencia de ejecución en recursos en materia de contratación, corrupción. Indicar que había pagado indebidamente a unos profesores de planta 47 unas cesantías que reclamaban hace años. Y tercero, inclusive con crímenes. Buscaron falsos testigos. Y todo esto tuvo picos altos cuando estuve por fuera del escenario público 5 años, prácticamente liquidado, ¿cierto? En las cuerdas de la justicia y refugiado en mi casa porque para allá me mandaron. Todas las denuncias fueron declinando, ¿sí? Todos los falsos testigos fueron declinando y prácticamente pues todas las presiones que había sobre Fiscalía, Procuraduría y Contraloría cesaron, a punto que uno a uno todos los procesos se me archivaron, salvo el de los crímenes cometidos por paramilitares en la universidad. Esos los continuaron. Ahí han pasado 48 fiscales a lo largo de 16 años. Cuando salí, había el rumor que iba a salir absuelto, otra vez falsos testigos. Inclusive, durante la campaña, paramilitares declarando en contra mía. Y algunos sectores políticos y mediáticos haciendo todo lo posible porque la gente votara por esta opción. Los doblamos en votación y vino el segundo momento durante la alcaldía. En la alcaldía, entonces, otra vez, a través de la Contraloría, para ver cómo nos sacaban del cargo. Y el Consejo fue activo en bloquear cada una de las iniciativas que les presentaba. Durante 3 años fueron hundiendo
cualquier cantidad de proyectos de acuerdo, a punto que la comunidad apeló a la tutela para que pudiéramos adicionar recursos que a la postre sirvieron para ejecutar programas en salud, en educación y en equipamientos como parques. El tercer momento es cuando anuncio que voy a recoger firmas a la Presidencia de la República. Y de 6 investigaciones que tenía yo en la Fiscalía, este proceso manoseado de los crímenes cometidos paramilitares en los que quisieron enlodarnos. 2, los procesos que trasladó el Contralor Escobar a la Fiscalía de sus investigaciones, que eran como unos 4 o 5, u 8, que me fueron archivando en la Fiscalía unos 3. Pero es inusitado el número de investigaciones, que lastimosamente no tengo aquí un gráfico para presentárselos, pero con certeza les digo, son 28, y son de esas 28, 21 que han estructurado en este último semestre y reasignaron el 15 de septiembre a este fiscal que trajeron atropelladamente de Cartagena, siendo allá defensor público, no era fiscal, y lo nombraron para que liderara las investigaciones en mi caso. No conozco la mayoría de estas investigaciones, ni las conocen mis abogados. No conocíamos cuál era la imputación que había en este caso de los centros de salud, hasta cuando finalmente nos presentaron en la audiencia las consideraciones de la Fiscalía. ¿En qué estado de derecho estamos cuando te capturan para imputarte cargos, pero resulta que a pesar que tú has enviado comunicación al fiscal general Néstor Humberto Martínez, al director seccional de Fiscalía Vicente Guzmán, al fiscal de conocimiento Salustiano Fortis, por escrito, personalmente fui y le dije, aquí estamos listos, somos un libro abierto, siempre hemos rendido cuenta, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, díganos de qué se trata, pero hay un rumor que nos quieren capturar en el preludio de los Juegos Bolivarianos para dar al traste con este proyecto exitoso que modestamente hay que decirlo, gestioné para Santa Marta y para Colombia. Y fíjate que, dime si no genera suspicacia, que el 15 de septiembre reasignen 21 procesos a este fiscal, y estos sean los que atropelladamente están acelerando en su investigación, y que además los anuncien primero y le manden información a la prensa, y no compartan esa información procesalmente con el indiciado y con el abogado. ¿Usted también siente que hay una persecución desde la cabeza del ente investigador? ¿Le entiendo? Al principio yo dudaba y guardaba la esperanza que no fuera así, porque obviamente enfrentarse a un fiscal general es algo que creo que ningún colombiano debe desear, está en los planes de nadie. En mi caso, simple y llanamente, estaba convencido que el señor Cotes, Álvaro Cotes, que entre otras dio una declaración, que pueden revisarlo ustedes en semana, cuando después que me sacó una pistola en un corregimiento en Minca, donde fui a almorzar y él estaba allí tomando trago, o sea, me amenazó de muerte, y luego quiso modificar la realidad. Dijo, entonces, cuando interpuso una denuncia en mi contra, que él y la Fiscalía iban a demostrar mi culpabilidad. ¿Qué relación tiene un señor tan cuestionado como este señor Cotes, que realmente el poder en la sombra allí, en las 2 gobernaciones que ha habido en estos 2 periodos de su familia, qué relación tiene con la Fiscalía? El partido. Evidentemente el partido, Cambio Radical, porque Cambio Radical es el que salva al gobernador Luis Miguel Gómez Cotes de su destitución, y luego él, entonces en correspondencia, su candidato a la Cámara lo inscribe en Cambio Radical, y él se afilia a Cambio Radical, y luego la gobernadora Rosa Cotes se inscribe y gana la gobernación por Cambio Radical. Y obviamente el hermano que quieren lanzar al Congreso lo harán por Cambio Radical, y él se ha vuelto un líder político, un joven consentido por él. Es vicepresidente y hoy candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Y obviamente todos sabemos de la cercanía del doctor Vargas Lleras con el fiscal general. El fiscal general fue a Santa Marta hace un mes, obviamente en sus visitas rutinarias, pero allí sí estamos enterados, con conocimiento de causa, que priorizaron investigación.
investigaciones, no en la vía de la prosperidad, no en el PAE, en el departamento, no por el elefante blanco que era el mercado público durante 12 años, en las administraciones de ellos, y que nosotros recuperamos, que inclusive no solo en materia de espacio público, sino en materia de seguridad, porque esto estaba en manos de grupos al margen de la ley, y ahí no pasaba nada. Hay investigaciones en lo del mercado, tampoco, como tampoco en el Parque Taikú, como tampoco en la piscina olímpica, y esto estaba en manos del departamento. Y los escenarios deportivos estaban en ruinas, en vías inconclusas, en infraestructuras inconclusas por 30 años. Eso sí eran elefantes blancos. Supimos que lo que se priorizó fue las obras ejecutadas en nuestro gobierno o que quedaron en ejecución y que el alcalde Rafael Martínez le dio continuidad. Y eso es lo que ha pasado. 2 personas que venimos de sectores populares, 2 personas que venimos de la academia, 2 personas que venimos de un movimiento ciudadano, como es Fuerza Ciudadana, y 2 personas que no estamos en las roscas y en los círculos de poder. De manera que no tenemos la aquiescencia ni el respaldo de hoy un gran varón electoral en la costa caribe, como es el doctor Vargas Lleras, que todos sabemos, pues es miembro del mismo movimiento político del fiscal general, el doctor Néstor Humberto Martínez. El señor Vicente Guzmán ha dicho en reiteradas ocasiones, ¿quién es Vicente Guzmán? El director seccional de Fiscalía, que viene de Cartagena. Se trajo la orden de captura, Daniel y Rodrigo, de Cartagena. Y el fiscal de conocimiento, Fortich, también se lo trajo de Cartagena. Y él ha dicho en sus declaraciones, es que estoy actuando por instrucciones del fiscal general. Entonces, es evidente, y además ha habido anuncios en medios del fiscal general, que en Santa Marta iba a dar positivos. Nunca se le escucha hablar del departamento. Es atropellado lo que han hecho en contra nuestra, porque lo hacen inclusive en medio de los Juegos Bolivarianos, la suspensión del alcalde por parte de la Procuraduría, que tiene un impulso de estos sectores políticos local. La operación era bien calculada, suspenden al alcalde, ¿cierto? De manera que el alcalde no va a estar presente en los Juegos Bolivarianos. No hay como una cosecha del éxito de este proyecto en el que el país no creía. Nadie daba un peso porque fuéramos capaces de ganarnos los Juegos cuando Santa Marta estaba en una de las ciudades más inseguras del mundo, cuando la ciudad estaba en la ley de quiebras, y la sacamos de esas tasas de 49 homicidios por cada 100.000 y pasamos a 16, una de las tasas más bajas. La sacamos de la ley de quiebra. Y luego, con todo esto, salimos con el mayor de los bríos a ganar a los bolivarianos. Se ejecutan las obras. Entonces, sacan al alcalde, lo suspenden, ¿verdad? Lo vinculan conmigo. Presunta participación en política. El doctor Char en días pasados, de manera muy animada, en una fiesta de cumpleaños, dijo que Vargas Lleras iba a ser el presidente, duélale a quien le duela. Pero eso sí no es participación en política. El alcalde lo que hizo es hacer lo mismo que ha hecho el presidente de la República, el director de la ODEO, Danilo Carrera, y el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina. Reconocer un hecho histórico, cuál es que yo fui el gestor de los Juegos, y lo llevé a la ciudad y a Colombia. Y fíjese que entonces, por esas declaraciones, y porque yo estuve invitado a algunos eventos, dicen que es participación en política. Era también para no solo suspender al alcalde, enlodar nuestra campaña. Y el rumor de las capturas que se hicieron efectivas después de los Juegos Bolivarianos. Y ahora usted revisa cualquier medio de comunicación y dice, el precandidato presidencial Caicedo, que ha sido el que más firmas recogió de los alternativos, que tiene líos con la justicia, que está entre las cuerdas judiciales, que tiene investigaciones por contratación. Es decir, se trataba de enlodar nuestro nombre, de hacer un show mediático, un falso positivo, de crear una mácula y una duda, un manto de duda sobre nosotros. Ya lo han venido logrando. Esto es una operación arbitraria de un fiscal que dispara investigaciones a diestra y siniestra simplemente porque le da la gana a nivel local, de un director seccional de la Fiscalía que tartamudea cuando le preguntan ¿por qué no los escuchó? No, es que lo que se ha dicho, y ahí está registrado en medios, es que el fiscal general ha estado impulsando estas investigaciones. No quiero creer que es porque efectivamente así lo ha solicitado Vargas Lleras para sacarnos del camino. En la región Caribe ya estamos registrando las encuestas como el cuarto en intención de voto. El doctor Vargas Lleras, con toda su trayectoria histórica, está de segundo y nosotros de cuarto, a un punto de diferencia del tercero.
con 9 puntos, estamos ahora. Doctor Caicedo, pero usted, ahora que habla de los Juegos Bolivarianos, ¿usted no cree que se equivocó de pronto, se excedió un poco de haber estado en la inauguración de esos escenarios, sobre todo porque lo iban a vincular con participación política del actual alcalde, o digamos sacar provecho de algo que todo el mundo le ha reconocido, pero sacar provecho ahora que estaba en campaña? Rodrigo, hay que ser claros. Estaba en proceso de recolección de firmas, aún inclusive soy precandidato porque la registraduría debe reconocer nuestra candidatura luego de la verificación de firmas. En el periodo de los Juegos Bolivarianos no se recogió firma alguna durante el mismo, nadie estuvo con propaganda, con publicidad, y hay que decir una cosa, asistí a los actos de inauguración de escenarios y aún a los mismos Juegos, por invitación de la Organización Deportiva Bolivariana, la ODEBO, y el Comité Olímpico Colombiano, que son los dueños de los Juegos. Es que los dueños de los Juegos no es el gobierno nacional ni la alcaldía, son los financiadores como en cualquier parte del mundo, pero los olímpicos lo financia un país y una ciudad, pero luego la organización, las pruebas, las competencias, pertenecen a la organización o bien al Comité Olímpico Internacional, a la Organización Deportiva Panamericana, Suramericana, Centroamericana, o en este caso Bolivariana. Esto fue lo que ocurrió. Yo asistí en mi condición de ciudadano, de gestor de los Juegos, de invitado, recibí una condecoración de ellos. ¿Dónde está el reproche? Sí, es decir, yo no puedo dejar de ser ciudadano, ni dejar de ser samario, ni dejar de ser una persona que se emociona como cualquier otro colombiano con lo que pasó en relación a este evento deportivo, y asistí. Allí no intervine. El alcalde jamás llamó a votar por mí, ni siquiera a firmar por mí, ni siquiera me mencionaron en las presidencias o en el protocolo como precandidato presidencial, exalcalde de Santa Marta, etc. Cuando llegó un control de advertencia al alcalde, inmediatamente dejé de ir a cualquier inauguración así estuviese mi nombre en una placa, como se estila en Colombia, que las placas se le colocan los nombres del presidente entrante y del saliente, del alcalde entrante o del gobernador entrante y saliente. Y yo creo que aquí no podría haber ningún reproche, porque de ser así tendrían que levantarse todas esas placas y provocarse una investigación a todos los presidentes, alcaldes y gobernadores en Colombia donde ocurre esto. Me abstuve de ir a partir de esa fecha. ¿Y sabe qué ocurrió? Que suspendieron al alcalde 3 días después. ¿Para qué hay un control de advertencia que no fue violado y lo suspenden? Lo han suspendido, estoy casi que seguro, por un audio que enviaron al procurador general o a la Procuraduría General, en el que el alcalde decía, lo voy a seguir invitando, pero él se refería a una locución que tuvo hace un año, cuando me invitaba, como hace la gobernadora Rosa Cotes con su sobrino, el exgobernador Luis Miguel Cotes, que todo el mundo sabe que tiene intenciones políticas y que es jefe político de Cambio Radical, y lo invita absolutamente a todo. Y el alcalde, pues me invitaba a mí cuando hace un año no había anunciado ninguna intención de ser candidato de nada. Entonces la oposición a nivel local reprochaba que yo asistiera. Y él dijo, lo voy a seguir invitando porque estas son sus obras, usted las dejó contratadas y pues tiene el derecho de asistir a estos eventos. Tomaron ese audio descontextualizado, lo enviaron a la Procuraduría y produjo lo que produjo, una suspensión fulminante por 3 meses. De manera que aquí, y yo pienso que se ha actuado, por lo menos en el caso de la Procuraduría, lo digo con el mayor de los respetos, de forma atropellada. La Procuradora Regional, ¿sabe quién es? Rodrigo. Era precandidata a la alcaldía por Cambio Radical. Es la procuradora en el Magdalena, la doctora Muelle. Ella es esposa de un concejal que es un hombre bastante perverso. Se ha dedicado a estructurar estos casos, tira la piedra y esconde la mano. Es hijo, él, de una persona que le dieron muerte política en el Congreso por estar metido en actos de corrupción. Y otro dato más, pregunte a ver si la Procuradora Regional no es cuota del congresista Eduardo Pulgar, que es un congresista del Atlántico, que se dice ahora tiene mucho poder en el Magdalena. Entonces, evidentemente esto no se está impulsando por ángeles, esto no se está moviendo solo, hay operadores,
hay personas que tienen interés en todo esto. Y este asunto de la Procuraduría, por lo menos a nivel territorial, sí tenía una coordinación en este otro asunto. Aparecen nombres, en este caso, de lo que pasó en la Procuraduría, cuando estuvieron estructurando la terna o los nombres para reemplazar al alcalde Rafael Martínez, del señor J. Vives, es que es increíble todo lo que se ha venido moviendo, del exalcalde Juan Pablo Díaz Granados, del señor Sergio Díaz Granados, de los Cotes. Nosotros estamos enfrentando a élites políticas y familiares y económicas tradicionales que impedían que Santa Marta progresara. Ok, digamos este recuento ya lo hemos tenido claro. Ahora vamos a hablar un poco de política para poder cerrar este Facebook Live y que usted le presente a las audiencias de semana, obviamente, cuál es el interés que usted tiene en llegar a la presidencia más allá de todos esos obstáculos que ya nos ha expresado. Contésteme rápido una pregunta de sí o no. Usted dice que lo capturaron con 2 millones de firmas en la maleta. ¿Ya las registró ante la registraduría? A mí no me capturaron con 2 millones. No, es una expresión para decir que las iba a radicar el mismo Sí, día. las firmas las radicaron, las radicó mi equipo. O sea, hoy en día mi usted comité inscriptor, es precandidato. Claro. Y ayer lunes se le vio en la capital, en Bogotá, junto a otros precandidatos que son Clara López y Gustavo Petro. ¿Esta alianza qué busca, a qué van o qué están estructurando de aquí a la primera vuelta presidencial, que digamos va a ser el primer round electoral ya en las urnas? Bueno, como quiera que lo has dicho, presentamos las firmas por parte de nuestro comité inscriptor, pues estamos y vamos a continuar con esta campaña presidencial que tiene un origen, por supuesto, regional y costeño, pero que se proyecta a toda Colombia. Colombia, un país de regiones, ¿no? Y precisamente nosotros aceptamos la invitación que nos hiciera Gustavo Petro a la presentación de la lista que han denominado de la dignidad, aun cuando aclaramos que en relación a la lista nacional o la lista al Senado, habíamos venido avanzando en diálogos y aproximaciones con el partido Alianza Verde. Entre otras cosas, la Coalición Colombia y particularmente el partido Alianza Verde había definido que esta habría de ampliarse y me notificaron de distintas maneras que la persona que tenía consenso dentro de las 3 candidaturas y dentro de, por supuesto, particularmente el Partido Alianza Verde, y asumo que los demás movimientos, era nuestro nombre. De manera que estábamos listos para ingresar allí. Siempre en el mayor sentido unitario, que creo que es lo que debe ocurrir con los sectores alternativos, que si sumamos su intención de voto a la fecha, tiene alrededor del 60%. Asistí entonces a este evento que me pareció una iniciativa muy positiva que vamos a acompañar en las coaliciones al Congreso a nivel de Cámara, en el territorio donde tengamos presencia, particularmente en la región Caribe, y donde podamos impulsar también algunos nombres a esas listas de Cámara. Se refiere a su movimiento. De Fuerza Ciudadana. Y al de Congreso, digamos, eso ya es un tema que no, o sea, en el cual usted no entra por ahora. Congreso en Cámara, sí. Coalición con esta convergencia que se presentó el día de ayer. Y Senado, pues así lo expresamos, tenemos una aproximación, un acuerdo ya muy avanzado con Alianza Verde y con un candidato que habremos de anunciar en próximos días dentro de la Alianza Verde, que iríamos a acompañar, ¿cierto? Que es el candidato que representa a Fuerza Ciudadana. En relación a la candidatura presidencial, nos pareció una oportunidad excepcional para desde este escenario no solamente convocar a Gustavo Petro y a la doctora Clara López, quienes tienen, pues así lo he podido sentir, la mayor disposición unitaria para converger con otros candidatos alternativos, sino también, como lo hicimos ayer, y lo he reiterado en redes sociales y ahora lo hago aquí a través de Semana, al doctor Humberto de la Calle, a Sergio Fajardo, a Jorge Robledo, a Claudia López, porque si logramos que en principio estas 6 candidaturas, ¿cierto? Y con la nuestra, que completarían 7, podamos definir el mecanismo de consulta que yo considero debería ser en las elecciones de marzo,
Una consulta abierta. Una consulta abierta, podríamos, sin duda alguna, volvernos la fuerza política de coalición, de convergencia, con mayores probabilidades de ganar en primera vuelta o, sin duda, en segunda vuelta. Una propuesta de centroizquierda para aliar todas estas fuerzas que de alguna manera han defendido el proceso de paz, votaron por el sí, tienen otro tipo de situaciones, le entiendo. Claro, una propuesta que convoque a los demócratas, a los que estamos por la paz, a los que creemos en una economía productiva con responsabilidad climática, a los que nos comprometemos y hemos empeñado nuestra vida por trabajar en la superación de la desigualdad y, por supuesto, en una agenda de equidad social para Colombia, y en los que estamos pues, dispuestos a empujar el cambio en nuestro país. De suerte pues y ese cambio supone una reforma profunda a la estructura del Estado y a la búsqueda del cuidado de los recursos públicos y a la ejecución de la misma con transparencia, como lo hemos hecho nosotros, contra toda evidencia, a pesar de los señalamientos infundados y políticos que para esta fecha nos quieran endilgar. Entonces fíjate que en la medida en que podamos estructurar una agenda común, que yo creo que en esto no tendríamos mucho problema en ponernos de acuerdo, definiendo un mecanismo que podría ser una consulta abierta en marzo, no me cabe la menor duda que una propuesta de centro izquierda, una propuesta de los alternativos, de los independientes, de los demócratas, de los que estamos por el cambio, de los que creemos en que si hay futuro, en que si hay esperanza para Colombia, nos podamos unir y ganar. Es una pregunta obligada que supongo ya usted ha contestado varias veces. ¿En esto incluirían al movimiento de las FARC? Mira, yo creo que está muy bien que Rodrigo Londoño sea candidato. Está muy bien porque precisamente ellos a través de esa candidatura pueden defender los acuerdos de La Habana y los acuerdos de Cartagena y del Teatro Colón, que pienso yo, buena parte del Congreso le quiere hacer conejo. Y yo creo que cuando se empeña la palabra, pues es para cumplirla. Y esto no solo aplica a la guerrilla, aplica al gobierno nacional, a la guerrilla desmovilizada. De manera que está muy bien que la FARC y tenga su candidato a la presidencia, Rodrigo Londoño, pues lleve esa candidatura, ojalá hasta primera vuelta, porque también sería una buena manera de evaluar y de contar pues todo el acumulado que históricamente ellos han desarrollado. Pero no con su alianza. Pues yo creo que en principio ahora tendríamos que hacer un esfuerzo por convocar y aliar a estos sectores alternativos y democráticos con los que en principio no ha sido tampoco tan fácil buscar una aproximación. Eventualmente, después que se genere un proceso de acuerdo aquí, pues habría la posibilidad para discutir nuevos actores y nuevas alianzas, pero yo creo que primero hay que agotar esta que estamos proponiendo. Bueno, pues era Carlos Caicedo Mar. Pocos lo conocíamos o conocíamos muy poco de la trayectoria de quien fue alcalde de Santa Marta y es precandidato presidencial. Y esa era la idea de este Facebook Live, que conociéramos un poco quién es Carlos Caicedo, una candidatura que ha causado mucha sorpresa, entre otras por la cantidad de firmas y de respaldos que tiene detrás, y sobre todo porque puede ser un actor principal en ese juego de coaliciones, sobre todo en el sector de la izquierda, como ya esta semana se han venido conformando. Pues nada, agradecerle mucho a Carlos la visita que ha tenido esta mañana a la redacción de la revista Semana, y estaremos con toda nuestra audiencia en próximos Facebook Lives con otros precandidatos presidenciales. Muchas gracias por la audiencia.